Muy buenas tardes. Damos al pueblo de Dios que se conecta en este tiempo. Agradecemos a Dios por permitirnos reunirnos de nuevo en su canal por Cristiana TV, por Facebook Live y al mismo tiempo por Cristiana 91.1 FM. El tema de hoy que tenemos es las 4 vigilias. Te saluda tu pastor Ángel Jiménez y Norquis de Jiménez de la Iglesia Cristiana Yeshua Casa de Oración, bajo la cobertura del Espíritu Santo como el dueño de la iglesia y de nuestros pastores Enrique Isasis y Carelis de Isasis en la Iglesia Cristiana La Big Verdadera en Valle de la Pascua, Estado Guárico. Hoy nos hemos reunido para llevarte una palabra que edificará tu vida, como lo dice nuestro programa Misterios del Reino. Nuestro Señor Jesucristo le habló a sus discípulos en parábolas y decía que la palabra es misterio. Para usted entender lo que es misterio, tiene que buscar, investigar, escudriñar. Y hoy tenemos una poderosa palabra de parte de Dios que edificará tu vida. Vamos al versículo que damos inicio el día de hoy. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Como podemos ver, la palabra de Dios es una herramienta para enseñarte, para capacitarte, para edificarte y para que pueda tu vida ser guiada por sendas de justicia, por aguas de reposo. El hombre, desde la caída de Adán, desde que llega el pecado a la tierra, ha decidido caminar por su propio camino, obteniendo los destinos que la propia consecuencia origina de sus acciones. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en su palabra, dice la Escritura que el hombre, sus pasos parecen rectos, mas Él es el que lo edifica. Hoy tenemos un tema interesante. Es una serie que vamos a iniciar que tiene por nombre las 4 vigilias. Esta es una serie en la cual hoy tendremos nuestra primera parte. Es importante entender que el cristiano, el pueblo de Dios, no solamente tiene que sujetarse al hecho de una sola creencia de que porque ya yo acepté a Cristo, ya yo no tengo más nada que hacer. Si eso fuese así, ¿por qué dice el apóstol Pablo que tienes que usar una armadura, yelmo de salvación, coraza de justicia, cinto de la verdad, sandalias del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada de doble filo? Si tú no tienes que hacer nada, ¿por qué tienes que tener una armadura? Si tú no tienes que defenderte porque ya Dios lo hace, si tú no tienes que hacer nada porque te vas a quedar en tu casa dormido esperando que venga el tiempo donde sea levantada su iglesia, déjame decirte que tendrás conflictos, tendrás tribulaciones, tendrás muchísimas circunstancias por las cuales vas a pasar y no vas a saber cómo defenderte. Por eso este programa nace del corazón de Dios para ayudarte a caminar en el mundo espiritual, para ayudarte a desenvolverte ante las adversidades, delante de los problemas puedas levantarte y decir, hoy tengo el conocimiento. No olvidemos que la palabra de Dios dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bien, nuestro tema de hoy, las 4 vigilias. Antes de que entremos en el versículo que sustenta este estudio de hoy, debo mencionarte que en el programa pasado titulado Los 2 reinos, tienes que entender primero un versículo clave. Génesis capítulo 1 del 1 al 4 hasta el 5 dice que nuestro Señor separó las tinieblas de la luz. La luz pasó a ser algo que era bueno y vio Dios que era bueno, y a la luz la llamó día y a la tiniebla la llamó noche. Por eso tienes que entender, antes de entrar en este tema de las 4 vigilias, que antes de que lleguemos acá, primero hubo tinieblas sobre la faz de la tierra y todavía hay tinieblas. Con la pequeña diferencia es que Dios dijo, hágase la luz se hizo, se separó la luz de las tinieblas y en la luz reposa nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que nuestro Señor es la luz del mundo. Pero para eso vamos al tema que sustenta nuestro versículo que sustenta nuestro tema de hoy. En el libro de Marcos, capítulo 13,
hay una enseñanza poderosa que dice, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Como podemos ver, ahí están las 4 vigilias: atardecer, anochecer, canto del gallo, al amanecer. Todas las que están allí son 4. Estas 4 vigilias. Y en Génesis, en la vez pasada pudimos leer que dice que fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana fue un día. Como podemos ver, cuando cae la tarde, cuando se pone el sol, de allí en adelante empiezan a transcurrir las 4 vigilias. Fíjese algo que quiero explicarle. Amigo que nos sintonizas, que estás conectado por allí, por las redes, el mundo espiritual está dividido en 2 mitades, 12 horas y 12 horas. ¿Dónde está eso en la palabra? Lo acabamos de leer en las 4 vigilias y puedes irte a la escritura en Génesis 1, capítulo del 1 al 5, los versículos del 1 al 5, podrás ver que dice que fue la tarde y la mañana un día. Y podemos entender ahora, vamos a explicarte qué significa la tarde y la mañana un día y qué significa las 12 horas de la luz. El mundo espiritual, los egipcios, cuando podemos ver cuando el pueblo de Israel es sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto, de la nación egipcia, siempre había una creencia, una mitología que no solamente se queda en ficción, sino es que es una realidad espiritual. Los egipcios decían que el dios Ra, que representaba el sol, llegaba cuando caía la tarde, entraban en una pelea, en una lucha con la serpiente Apec, con las tinieblas. Siempre, escúchame bien, siempre las tinieblas y la luz van a tener un conflicto. Las tinieblas y la luz van a tener un conflicto. Lo único que te puedo asegurar es que la luz va a prevalecer. Lo único que te puedo asegurar es que el poder de la luz siempre va a dominar a las tinieblas. Pero no por eso tienes que ignorar que las tinieblas van a existir, que las tinieblas siempre van a estar en la faz del abismo y presente en la tierra. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo viene y nos dice que nosotros, una vez que estamos en su palabra, somos la luz del mundo. Nuestro Señor da ese mensaje y vean que dice, velad para que no nos halle durmiendo. Hay una clave, hay misterio allí. ¿Por qué hay misterio? Porque nombra 4 vigilias, 4 trances que hay en el mundo espiritual. Hay una que mencionan el canto del gallo. ¿Te suena el canto del gallo? Cuando Jesús le dice a Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces. Eso vamos en nuestro segundo programa, estaremos hablando del canto del gallo. Pero en este vamos a hablar de la primera vigilia. ¿Cuándo, pastor, inicia la primera vigilia? La primera vigilia la podemos ver, como dice nuestro versículo, si lo podemos colocar, por favor, el versículo anterior. Vamos a colocar el versículo anterior primero. Ahí está. Ahí como vemos. La primera vigilia sería al atardecer. Ahí dice, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sí al atardecer. Listo. Ese es la primera vigilia. ¿Dónde empieza el atardecer? ¿Dónde empieza esta primera vigilia? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, los versículos del 8 al 10. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Esto se trata porque Jesús se dirigía a donde se encontraba Lázaro. Mira lo que responde Jesús. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Escucha esto, amigo que me estás sintonizando en este momento. Jesús está diciendo que el día tiene 12 horas. ¿Por qué no dice 24? Hazte esta pregunta. ¿Por qué no dice, no tiene el día 24 horas? Jesús está diciendo que el día, la luz, recuerda lo que dice Génesis, y a la luz
la llamó día. La palabra de Dios es perfecta, no hay sombra de variación. Ahí podemos ver que la primera vigilia empieza al atardecer. Vamos al versículo que teníamos en Juan. Vea lo que dice. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Poderoso mensaje. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que el que anda de día no tropieza porque anda a la luz del día. ¿Qué significa? Usted desde en el transcurso del día, usted maneja con una mayor capacidad visual. Usted todo lo que se pierde tiene la capacidad de encontrarlo. Usted puede ver que sus ojos, su vista domina todo lo que está a su alrededor, porque usted está de día, está disfrutando de lo que nuestro Señor Jesucristo, cuando separa la luz de las tinieblas, Él te está dando una bendición, y es que puedas disfrutar de 12 horas de claridad donde no podrás tropezar. ¿Por qué no puedo tropezar? Porque puedes ver, si vas manejando en tu vehículo, puedes ver dónde está el bache, dónde está el hueco, dónde está el policía acostado, dónde está cualquier vehículo que esté accidentado. Tienes el dominio porque la luz te permite ver por dónde caminas. Pero en la palabra de Dios nos va a dar una señal poderosísima de por qué en realidad la primera vigilia es el atardecer. Vamos con el siguiente versículo que soporta nuestra enseñanza de hoy. El apóstol Pablo dice en el libro de Efesios, un libro de carácter espiritual, un libro que el apóstol Pablo revela para que aprendamos a dominar lo que es el mundo invisible. Airaos, pero no pequéis. Aquí está la clave. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Repito, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es posible que yo me puedo airar, pero no peco? Hay dos palabras claves. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué hay una enseñanza tan clara aquí? No dejéis que el sol se ponga, como la imagen que acabamos de ver. No dejéis que el sol se ponga. Si podemos colocar la imagen, ahí está la demostración del versículo de Efesios que nos dice, no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Voy a explicarte, amigo que me sintonizas. No puedes pecar y dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo, pero sí te puedes airar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando entró al templo, encontró a los cambistas que hacían negocio, mercader, con lo que era lo sagrado, con lo santo, con lo divino, con lo que estaba señalado como su reino. El Señor Jesucristo entra y Él agarra se incomoda, se molesta. ¿Sabe por qué? Porque como ser humano tienes una parte en ti, en la tricotomía que te gobierna, en cuerpo, alma y espíritu. En tu alma hay emociones, hay sentimientos. Puedes darte cuenta que te puedes enojar. Nuestro Señor Jesucristo se enojó. Puedes molestarte, puedes incomodarte, pero cuando peco, pastor, cuando peco, yo voy a pecar. Cuando llega a las 6 de la tarde, el sol se oculta y yo mantengo aún el enojo. Vuelvo y te repito, cuando llega a las 6 de la tarde, el sol se pone, lo dice la palabra, no lo digo yo. No estoy buscando que tú creas en lo que yo te digo. Yo estoy buscando que la palabra de Dios te dice a ti que estás sintonizado en este momento. Si tú te molestas con tu amigo, si tú te molestas con tu hermano, si te molestas con un familiar, si te molestas con alguien que está ligado a ti y te llega las 6 de la tarde, has cometido pecado. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo? Repito, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Interprete bien esta poderosa palabra, amigo, el día de hoy. No te molestes más. Cuando llegue las 6 de la tarde, ponte a cuenta con tu adversario. Cuando llegue las 6 de la tarde, no permitas, no le des
lugar al diablo. Qué poderoso es esto. Si Génesis 1 me está diciendo que la tarde y la mañana fue un día, pero de tinieblas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Si la tarde y la mañana fue un día, es el día que tiene las tinieblas para operar. Es la legalidad que tiene las tinieblas. Hay una legalidad, hay un tiempo, hay un espacio. Los siguientes estudios que vamos a tener sobre las siguientes vigilias te van a poder desarticular aquello que tienes en tu mente, donde crees que tú puedes enojarte con cualquiera, decirle 4 cosas, palabras de maldición a esa persona. Te llegó las 6 de la tarde. Déjame decirte que le diste lugar al diablo. Por eso es que dice el versículo, ni deis lugar al diablo. Ahora te digo lo siguiente. Cuando llegan las 6 de la tarde, por eso, hay un salmo muy famoso que lo escribió Moisés, el Salmo 91. En los próximos estudios vamos a ver cómo el Salmo 91 está ligado a las 4 vigilias. El terror nocturno, pestilencia que anda en la oscuridad. Observa que toda la maldad está encapsulada en un tiempo determinado y en un espacio determinado. En una región de tiniebla va a haber tiniebla de día y va a haber tiniebla de noche. Pero el que ve de día no tropieza, dijo Jesús. Pero cuando llega la noche puede tropezar. ¿Por qué usted cree que ocurren muchos accidentes de tránsito es de noche? ¿Por qué muchos dolores es de noche? ¿Por qué hay muchas emergencias? Es de noche. ¿Por qué muchas desgracias son de noche? Más adelante vamos a ir comprendiendo cómo el mundo espiritual, lo creas o no, se va a cumplir. Creas o no lo que te estoy diciendo, te vas a poder dar cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, a las 6 de la tarde, ¿cuándo termina, pastor, la primera vigilia? La primera vigilia, si me estás diciendo que son 4 y me estás diciendo que inicia a las 6 de la tarde, quiere decir entonces que la primera vigilia empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Por qué? Demuéstrame, pastor, con tu palabra, con la palabra de Dios, lo que me estás diciendo. La palabra de Dios se edifica a sí misma, se revela a sí misma. Quiero que vayamos al libro de los Salmos. El libro de los Salmos dice, mira esta poderosa palabra que dice el rey David, en paz me acostaré. Repito, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuál es la hora para dormir? 9 de la noche. ¿A qué hora usted le dice a sus hijos, llegó la hora de ir a cama? 9 de la noche. ¿Por qué dice el rey David entonces, en paz me acostaré? Porque termina la primera vigilia. Por eso, cuando voy a dormir en paz, yo tengo que estar claro que atravesé la primera vigilia en paz, sin haber ofendido a mi Señor, porque yo voy a dormir, vivir confiado. Déjame decirte que no puedes acostarte a dormir peleado con cualquiera, disgustado, insultando gente por teléfono, peleando porque te vendieron caro tal cosa, llegaste de hacer un mercado y te molestaste con aquel que te cobró, lo insultaste, le dijiste 4 cosas, no hablaste con Dios y te fuiste a tu cama. Déjame decirte que le diste lugar al diablo. Le diste lugar al diablo. Lo dice la Escritura. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú dejas que el sol se ponga sobre vuestro enojo, le vas a dar lugar a las tinieblas. Por eso es que nuestro Señor en el tema pasado puede ubicarlo por este canal, los 2 reinos. Te recomiendo ese versículo, ese pasaje, ese estudio bíblico para que puedas entender. Las tinieblas tienen un tiempo de legalidad y la luz tiene un tiempo de legalidad, pero la luz puede operar en ambos. Pero cuando yo no estoy en la palabra, por eso dijo nuestro Señor en el libro que leímos de Juan, en el versículo que leímos, cuando él pasa a donde se encuentra Lázaro, que lo dicen los
los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. ¿Sabe? Mire, vea el versículo 9. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. ¿Sabe lo que? Ahí hay misterio. Ahí hay misterio en ese versículo. ¿Sabe cuál es el misterio revelado allí? Yo tengo autoridad porque soy la luz y voy en las 12 horas donde yo reino, donde yo gobierno, y él no puede hacer nada contra mí. ¿Por qué? Porque él va en las 12 horas. Si Génesis me dice que a la luz la llamó día, a la luz la llamó día, y Jesús dice, no tiene el día 12 horas, es decir, él es la creación, él es el verbo hecho carne, él es el Dios visible del Dios invisible. Jesús estaba representando las 12 horas del día, él es la luz del mundo. Los discípulos no comprendían tanto misterio, por eso es que dice, maestro, te quieren apedrear. ¿Quién quería apedrear a Jesús? Las tinieblas. ¿Quién quería apedrear a Jesús? Satanás, porque el propósito se estaba cumpliendo. Por eso es que dice, los judíos quieren apedrearte, los judíos quieren hacerte daño. Y Jesús les dice, tranquilos, no se preocupen, porque hay una legalidad que tengo yo, y es que su territorio es de 6, su hora, su legalidad de operación es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Por eso nuestra primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. El rey David lo dice en el salmo que acabamos de leer: en paz me acostaré. Ese versículo te dice que a las 9 de la noche es normal en todo el planeta. Por costumbre, el ser humano, cuando son las 9, ya su cuerpo le dice que es hora de ir a la cama. Pero ¿qué pasa si yo me acuesto a dormir disgustado? Hay muchos testimonios, hay muchas vivencias de personas que dicen, mi familiar murió en la madrugada, mi familiar murió a la medianoche, le dio un infarto a la medianoche, le dio un dolor a la medianoche, no encontraron cómo sacarlo, porque todo fue angustia, porque todo fue caos. Por eso es necesario, cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, para poder dominar a las tinieblas. Usted no puede dominar el reino de oscuridad si usted primero no lo conoce. Yo no puedo entrar a un campo de batalla si primero yo no fui capacitado en cómo usar el arma, cómo usar el casco, por dónde voy a escapar, cuál es la estrategia de guerra que yo tengo. Por eso es que hay muchos cristianos que se burlan de lo espiritual. Hay muchos cristianos que dicen, andan viendo demonios en todas partes, ahora andan viendo demonios en la sopa, en la comida, en el televisor. No, los demonios existen, te burles o no, se ríen de ti, más bien porque tu ignorancia, mi ignorancia es felicidad para los demonios. Pero hoy Dios ha levantado un ministerio en la ciudad de Cantaura para que las tinieblas sepan que hay un reino de luz, para que las tinieblas sepan que el espíritu de división, que la cubierta que tiene Cantaura, en el nombre de Yeshua, se quebranta y se rompe. Hay un mundo espiritual revelado y el pueblo de Dios tiene que conocerlo. Tú no puedes ofenderte con tu hermano. Tú no tienes que discrepar de tu hermano porque no comparte tu doctrina. No, el Espíritu Santo, cuando el pueblo de Dios, cuando el Hijo de Dios se mete con el Señor en ayuno, en oración, en conocimiento de la palabra, tú no necesitas que otro venga a hablarte de doctrina, porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Cuando yo le doy lugar al diablo, cuando yo le doy lugar a las tinieblas y voy a la primera vigilia de una manera incorrecta, usted se va a acostar creyendo y dice, voy a orar, varón, me voy a acostar porque voy a dormir en paz. La Biblia dice, en paz me acostaré, y usted ora, en paz me acostaré, Señor, guarda mi vida. Pero usted peleó con Raquel y todo aquel, déjeme decirle que esa oración en el mundo espiritual, usted tiene lo que llamaban uno cuando era niño, un cable pelado con su papá. Usted tiene que pasar la frontera de la legalidad espiritual. Dice la Escritura, como lo acabamos de ver, en paz me acostaré. ¿Qué significa acostarme en paz? Significa que me airé,
pero no guardé el enojo. No se puso el sol sobre vuestro enojo, sino que yo pedí perdón. Si tú le faltaste a alguien, le faltaste el respeto a alguien y ves que te llega la primera vigilia, escríbele: mi amado hermano, te pido que me perdones porque no hice lo correcto. Pero si tú no conoces el mundo espiritual, ¿cómo tú vas a pedir perdón? Porque si eres capaz de irte a acostar, es porque crees que tu conciencia te dice que tú no hiciste nada malo. Tú crees que vas a dormir tranquilo y resulta que las tinieblas, cuando entra la legalidad, porque usted cree que muchas veces habían acciones que se hacían en el pueblo de Israel y esperaban que la tarde cayera. Vamos a seguir viendo lo que refleja las escrituras de que sí era correcto. Mire lo que dice el libro de Marcos capítulo 1, versos del 32 al 34. Cuando llegó la noche, fíjese, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Cuándo los trajeron? Cuando llegó la noche. ¿Cuándo los trajeron? Cuando el sol se puso, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Quiero que un momento permanezca usted conmigo en este versículo. Mire cómo termina. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Porque le conocían. Aquí hay algo que usted va a comprender hoy. ¿Cómo es posible que le traen a Jesús a alguien que supuestamente no conoce, pero el demonio que lleva adentro sí conocía a Jesús? ¿Cómo? Le repito, ¿cómo es posible que la persona que le estaban llevando enfermo, cuando se presentaban delante de Jesús, los demonios hablaban porque le conocían? Es que aquí estamos en presencia de las tinieblas y de la luz cara a cara, frente a frente. Cuando la luz está frente a las tinieblas tienen que disiparse, pero tienes que tener autoridad. Tú no puedes llegar, discutir con 7, 10, 15 hermanos. Te peleaste con tu jefe, te peleaste con tu esposa, te peleaste con tu esposo, te peleaste con tu hijo y luego dice: chao, me voy a dormir, arrivederci, voy, chao, a dormir. Dijera la palabra mi esposa, me voy, arrivederci. ¿Y cómo te fuiste a acostar? Si te enojaste, si discutiste, ¿cómo fuiste a la cama? ¿Fuiste en paz? Repito, ¿fuiste en paz a acostarte, como dice ese poderoso versículo? En paz me acostaré. ¿Fuiste hacia la cama o le diste lugar al diablo, como dice el libro de Efesios? Por eso es que muchas veces no comprende. Tuve pesadilla, yo no sé qué me pasó. Sentí que me ahorcaban, sentí que me agarraban. Pero tú no eres cristiano, tú no eres santo, tú no eres del pueblo de Dios, tú no eres aquel que está en guerra, que está en oración, que está predicando la palabra. ¿Por qué te está sucediendo esto? Te está sucediendo, querido hermano, querida hermana, querido pastor, a todos nos sucede. Muchas veces discutimos hasta con las propias ovejas. Queremos gobernar a las ovejas, darle situaciones a las ovejas. No, la oveja déjela que ruede. Si la oveja se cayó, levántela. Y si se volvió a caer, levántela. Y si se cayó 7 veces, vuélvala a levantar. Pero no se preocupe, no se moleste, ámela, quiera a su oveja, abrácelo, pásele la mano, enséñelo, capacítelo, enséñelo del mundo espiritual, enséñelo de todo lo que se necesita, enséñelo que hay. Usted basta con usted decirle a su oveja: mire, varón, venga acá, no le agarre el sol sobre su enojo, no deje que se ponga el sol sobre tu enojo, porque el diablo va a venir en la noche y te va a agarrar y te va a trastornar. Tú no sabes qué circunstancia se te puede presentar si en algún momento determinado tienes una situación espiritual incorrecta. Por eso es que dice el versículo que nosotros estuvimos leyendo. ¿Cuándo llegó la noche? Quiere decir que pasó las 6, pasó las 7, pasó las 8, pasó las 9. Vea la hora, dice: ¿cuándo llegó la noche? Le trajeron todos los que tenían enfermedades. Cuando usted ve que la enfermedad te ataca de noche, aquí tienes un versículo clave. Cuando tú ves que la enfermedad te atacó de noche, hay una legalidad espiritual. Tienes que sacarla de tu casa, porque si dice la palabra que le llevaron a la noche
le llevaron de noche a Jesús y Jesús sanó a los enfermos de noche. Entonces, ¿qué hago yo de noche? Salgo corriendo por un hospital, salgo corriendo por una farmacia, salgo corriendo a buscar un guarapo, salgo corriendo a buscar una mata porque tengo un dolor. ¿Y dónde deja la escritura que dice que le traían de noche a los enfermos? ¿Sabes lo que pasa? Pasa que hay una legalidad espiritual que tiene autoridad porque fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Y por eso Jesús dice, no tiene el día 12 horas. El Padre, como Señor de la creación, como Señor y Creador de la luz, tienes que entender algo, amada iglesia. En Génesis 1 dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas ya estaban aquí. Las tinieblas ya estaban aquí. Por eso el Señor tiene que separar dos reinos para poder nosotros entender cómo opera el reino de las tinieblas. ¿Cómo sabemos cómo opera el reino de las tinieblas? Que yo esté en el reino de la luz. Porque cuando yo estoy en el reino de la luz, yo puedo determinar la legalidad espiritual que yo estoy dando, la legalidad espiritual que está operando. Te repito, son dos cosas muy distintas. Hay una legalidad espiritual que puede estar operando en ti, en mí, en cualquiera alrededor nuestro. ¿O es que acaso que no por ser cristiano escapamos a ello? Al contrario, el diablo está metido más que todo en la iglesia. El mundo es de él. O sea, nuestro Señor Jesucristo dijo, pronto no estaré con ustedes porque viene el dueño, el rey de este siglo y él nada tiene en mí. El príncipe de este siglo nada tiene en mí. Entonces quiere decir que las tinieblas no tienen que tener nada en ti, pero las tinieblas ya estaban aquí. Pero ¿dónde se va a meter? ¿Dónde va a entorpecer? ¿A dónde? En la propia iglesia de Cristo. Por eso, como pastor, como líder de tu iglesia, como líder de nuestra casa, lo primero que tenemos que decir aquí es saber que vamos a transitar por el mundo espiritual pasado las 6 de la tarde, teniendo el conocimiento que no le voy a dar lugar al diablo. El que esté molesto, si usted discutió con su esposa, agarre a su esposa y dígale, venga acá, vamos a arreglar el asunto porque no le vamos a dar lugar al diablo. No vaya a hacer que me toque salir a las 9 de la noche corriendo porque me dio un dolor, me bajó algo, me pasó algo. Si ocurre algo de noche, puede haber una enfermedad natural, no estoy diciendo que no. Vamos a ver más adelante los 3 tipos de enfermedades que le afectan al ser humano y esas 3 tipos de enfermedades nos va a ayudar a nosotros a entender por qué nos están ocurriendo ciertas cosas, cuáles pueden ser las espirituales, cuáles pueden ser las naturales y cuáles pueden ser espirituales enfermedades que son enviadas por las tinieblas a través de personas que se dedican a utilizar palabras de maldición. Ese es otro tema que estaremos tratando más adelante. Pero el que nos concierne el día de hoy es entender que esta primera vigilia es la primera puerta. La primera puerta del mundo espiritual se abre a las 6 de la tarde. Por eso es que siempre cuando se recogía el maná en el pueblo de Israel, lo hacían en una hora antes de que el sol saliera, porque cuando el sol salía derretía el pan. Más adelante vamos a ir entendiendo eso. Pero en esta primera vigilia, el rey David, cuando él se va a acostar, él dice que en paz se tiene que acostar. El que en paz me acostaré. Por eso es que nosotros, cuando esa primera puerta espiritual transita, lo que pasa es, querido amigo, que el ser humano tiene un velo. Nosotros todos. Por eso es que dice que desde la caída del pecado, nuestros ojos fueron abiertos. ¿Cuáles ojos fueron abiertos? Los ojos naturales. Pero cuando tú lees la escritura, cuando tú lees la palabra, cuando tú te capacitas en el entendimiento, ahí está. Jesús lo está diciendo, que no nos halle durmiendo. ¿Y cuándo me voy a dormir? Me voy a dormir. ¿Cuándo? A las 9 de la noche aproximadamente. De repente te acuestas en la primera vigilia o te acuestas en la segunda vigilia o en la tercera, pero estás cayendo en tu sueño. Vuelvo y te repito, estás cayendo en tu sueño en una legalidad espiritual llamada tinieblas. Puedes ir cuando tú quieras en tu casa a verificar que lo que te estoy diciendo es cierto y verás que Génesis capítulo 1
dice del 1 al 4 al 5 que a las tinieblas llamó noche. Por eso es que de noche ocurren muchísimas cosas. De noche te da temor, de noche te da terror, de noche muchos le da miedo cuando están enfermos y dicen, y viene la noche, ¿y cómo hacemos si pasa algo? Porque inmediatamente, pasada las 6 de la tarde, hay una legalidad. Por eso es que vamos a llevar un poderoso mensaje de enseñanza sobre estas 4 vigilias. Pero la primera vigilia es la primera puerta. La primera vigilia es la primera puerta de 4 puertas que vamos a ir estudiando hoy conforme a la Escritura. Esto no se trata de que a mí me parece. No, si la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque quiere decir entonces que a las 6 de la tarde se abre un mundo espiritual y va a venir las tinieblas a ti y va a encontrar una legalidad. Porque si me está diciendo la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, voy a pecar. ¿Qué significa pecar? Pecar significa lo contrario a lo que Dios establece, lo que Dios dice que hagamos. Y si Dios dice que nosotros debemos dormir en paz. Pero voy a explicarte algo. ¿Qué pasa cuando duermo? Cuando tú vas a dormir, tu cuerpo está en reposo. Tu cuerpo, y te digo algo, en paz me acostaré y asimismo dormiré en paz. ¿Te acostaste en paz? ¿Realmente pasaste la línea espiritual de las tinieblas, que es las 6 de la tarde, en paz? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Pero peleaste con 10, no te acostaste en paz. Las tinieblas va a decir, agárramelo, porque yo tengo legalidad, porque falló a la palabra. Él no obedeció la palabra. Él es un cristiano, pero es peleón. Él es un cristiano, pero es un calumniador. Él es un cristiano, pero anda por ahí haciendo lo incorrecto. Él es un cristiano, pero está pecando. Y cuando llega a las 6 de la tarde, dice las tinieblas, yo voy tras él. ¿Por qué? Porque él pecó, porque se airó, él pecó. ¿Y cómo sabemos que Satanás puede actuar? Cuando va la persona contraria a la palabra de Dios. Entonces, si Efesios me dice, versículo poderoso que quiero que te lleves hoy en el Espíritu, versículo poderoso que quiero que te lleves hoy, airaos, pero no pequéis, moléstate. Si te fue un día malo, moléstate. Si tuviste una discusión con tu jefe, moléstate, es normal. Si tuviste una molestia porque una incomodidad, por una circunstancia que te pasó, airéate, moléstate, enójate, puedes incomodarte, es normal. Las condiciones humanas del ser humano en nuestra alma. Nosotros somos seres emocionales, nosotros somos seres que a veces nuestras emociones, con nuestros sentidos nos engañan, pero no se ponga el sol porque le vas a dar lugar a las tinieblas, le vas a dar lugar al diablo. Por eso es que hoy te he presentado la primera puerta. Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu amigo y dile disculpa lo que te dije, te pido perdón. Y cuando tú hagas eso y te presentes delante del Padre y tú le digas, en paz me acostaré, cuando tú estás hablando, la tiniebla está escuchando. Cuando tú estás orando, las tinieblas también está oyendo lo que tú estás diciendo. Por eso hoy estamos utilizando esta plataforma cristiana para darte una poderosa enseñanza. Cuando yo digo en paz me acostaré, es porque las tinieblas no pueden actuar sobre mí, porque yo le digo a las tinieblas a las 6 de la tarde, discutí con mi amigo, pero lo llamé y le pedí perdón. Así que zapatea para allá, porque yo voy a hacer una poderosa oración que dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces, escucha, me haces vivir confiado. ¿Qué me hace vivir confiado? La palabra de Dios. ¿Qué me hace vivir confiado? La fe que Él me descansa, la fe que Él es el que me duerme. Pero si usted se acostó enojado y usted, amigo pastor, si se acostó con sus ovejas, moléstelo, llame a su oveja, escríbale y dígale, perdóname, hijo, porque no te traté como debía. Y tú vas también a dormir en paz
paz, porque va a venir principalmente por nosotros. El enemigo va a golpear a las cabezas a todo líder que tenga alguna circunstancia con los que estén bajo su dominio, bajo su control en el mundo natural. Es hora de saber transitar la primera puerta del mundo espiritual. Vaya a las 6 de la tarde sabroso a dormir en paz a las 9 de la noche. Cuando usted se acueste a las 9, usted le va a decir a las tinieblas: se te acabó tu juego conmigo a partir del día de hoy, porque ahora voy a dormir en paz, ahora voy a vivir en paz. Por eso hoy en este primer programa te he presentado la primera vigilia, la del atardecer, que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Yo espero, mi amigo que estás allí viendo, que esta enseñanza haya sido poderosa para tu vida. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño del conocimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, pero empieza a conocer del mundo espiritual. No permitas más que como cristiano te sigan sucediendo cosas. Señor, pero ¿por qué? Si yo te acepté como mi Señor, como mi Salvador, ¿por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo enferma? ¿Por qué no tengo solución a mis problemas? ¿Por qué yo no puedo cada día si yo creo en ti? Entonces te van a decir: desde que te metiste a cristiano, vas de mal en peor. Desde que aceptaste a ese Cristo que tú dices, vas para atrás, vas de mal en peor. ¿Sabes por qué? Porque no has conocido cómo sacar tu espada, cómo utilizar la armadura. Este programa Misterios del Reino te va a guiar a cómo pelear con las tinieblas con autoridad, con legalidad. Una frase importante: Él es ilegal, pero opera bajo legalidad. Te queremos dar gracias por esta conexión. Agradecemos al doctor Richard Monteverde por esta plataforma que ha prestado para Yeshua Casa de Oración y tu programa Misterio del Reino. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestra iglesia, @Yeshua Casa de Oración por Instagram, y en Facebook, Yeshua Casa de Oración Cantaura. Igual por Cristiana TV, por Cristiana Cantaura en Facebook Live, puedes mirar el contenido de nuestros programas. Te invito, el próximo martes estaremos estudiando nuestra segunda vigilia. ¿Qué pasa en la segunda vigilia? ¿De qué tiempo a qué tiempo es la segunda vigilia? ¿Cómo debo prepararme como cristiano? Y le decimos a las tinieblas: hasta hoy tienes legalidad en mi vida. Y le oramos al Señor para que ahora en adelante transites el camino espiritual utilizando la espada. Si la espada es la palabra de Dios y te dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ahora tú vas a poder usar la palabra y vas a poder decir: me voy a dormir en paz, porque el sol no estará sobre mi enojo y las tinieblas no tienen legalidad sobre mi vida. Dios te acompaña, Dios te acompañe. Te saludó el pastor Ángel Jiménez y mi esposa Norquis de Jiménez para servirte en Yeshua Casa de Oración. Dios te bendiga y no te olvides que los misterios del reino harán estremecer a la ciudad de Cantaura y al tigre también. Dios te bendiga.